¿En qué piensas cuando oyes la palabra apartheid? Probablemente en las preocupantes imágenes de segregación racial entre personas blancas y negras en Sudáfrica, donde un régimen gobernado por una minoría blanca racista declaró a esta oficialmente superior a la mayoría negra y decidió dominarla. El sistema de apartheid de Sudáfrica terminó oficialmente a mediados de la década de 1990, pero eso no significa que el apartheid no pueda suceder en otro país. Aquí, en Israel y los territorios palestinos ocupados, la población palestina es expulsada de sus tierras y sus casas, separada y segregada mediante leyes, muros y controles. Viven en un constante estado de temor e inseguridad y se le empobrece deliberadamente. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han dado privilegios a la población israelí judía frente a la palestina en prácticamente todos los aspectos de la vida. La cuestión es, ¿constituye esto el crimen de apartheid? Primero, la definición de apartheid. El crimen de lesa humanidad de apartheid se perpetra cuando se cometen determinadas violaciones graves de derechos humanos con el propósito de establecer y mantener un sistema de dominación de un grupo racial sobre otro y oprimir sistemáticamente al segundo. Pero, ¿existe ese sistema en Israel y los territorios palestinos ocupados? And there's been a growing debate about whether the situation in Israel and the occupied Palestinian territories is apartheid. And now is the time for us, as the world's largest human rights organization, to offer up our analysis. Our findings and criticism are directed not at the Jewish people, but at the Israeli state. It's the Israeli state that put in place the policies that implement the laws and the practices that oppress Palestinians. Bueno, los dirigentes israelíes han manifestado claramente sus intenciones desde el principio. En 1948, justo antes de convertirse en el primer ministro de Israel, Ben Gurion afirmó tras visitar Lifta y otras zonas palestinas próximas a Jerusalén que habían sido totalmente vaciadas de residentes palestinos tras ataques de las fuerzas judías. Más de 70 años después, en 2019, el primer ministro Benjamin Netanyahu publicó en Instagram que Israel no es un estado de toda la ciudadanía, sino el Estado-nación del pueblo judío y solo de este. Así que nos sorprende que Israel haya creado un sistema de leyes, políticas y prácticas racialmente discriminatorias que privilegian únicamente a la población judía. ¿Y la población palestina? Bueno, la población palestina vive allí también. Estaba allí mucho antes de que se crease Israel, pero como explicaremos, lleva décadas atrapada en un sistema que la trata como un grupo racial no judío e inferior. Antes de la creación de Israel en 1948, la población palestina era mayoría, alrededor del 70%, y poseía la inmensa mayoría de las tierras de propiedad privada, alrededor del 90%, en lo que era el mandato de Palestina. La población judía, gran parte de la cual había emigrado desde Europa, constituía alrededor del 30% y junto con las naciones judías poseía alrededor del 6,5% de la tierra. Port of Haifa in Palestine lies shattered by bombs and strewn with dead. En el curso del establecimiento de Israel como Estado judío en 1948, las autoridades israelíes actuaron para invertir la situación totalmente y fueron responsables de la expulsión masiva de palestinos y palestinas y de la destrucción de cientos de pueblos, lo que obligó a alrededor de 800,000 personas palestinas a marcharse de sus casas y tierras. Miles de personas palestinas y judías murieron en el contexto de los ataques contra la población civil durante este conflicto. Hoy hay alrededor de 6 millones de personas refugiadas palestinas a las que Israel niega el derecho a retornar a sus casas. Después de la guerra de 1967, Israel ocupó los territorios palestinos de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y Gaza. El brutal régimen militar de Israel, junto con el establecimiento y la expansión de asentamientos judíos ilegales, ha obligado a la población palestina a vivir en enclaves, lo que ha creado más fragmentación y segregación. El objetivo, mantener la hegemonía israelí judía y el máximo control de la tierra. En la ciudad de Jerusalén, la política oficial israelí es mantener como mínimo una mayoría judía del 60% en la ciudad. If you've always felt a deep yearning for Jerusalem, now is a once-in-a-lifetime opportunity, not only to stand within its gates, but also to build the home of your dreams there.
Entonces, ¿dónde vive ahora toda la población palestina? 3,4 millones de palestinos y palestinas viven fuera de Israel y los territorios palestinos ocupados, principalmente en campos para personas refugiadas de los países vecinos. 2,5 millones viven en Israel y Jerusalén Oriental, en enclaves que representan alrededor del 3% de toda la zona. 3 millones viven en la Cisjordania ocupada, pero solo pueden acceder al 40% de las tierras para vivir y trabajar. El resto de la zona es solo para colonos israelíes judíos. 2 millones están atrapados en la Franja de Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. La fragmentación de la sociedad palestina y la desposesión de sus tierras son pilares fundamentales del sistema de apartheid israelí para mantener el dominio y el control. Pero hay más. La estructura desigual de la nacionalidad y la condición jurídica, las restricciones a la libertad de circulación, el uso del régimen militar, la negación de los derechos a la participación política y a la protesta pacífica y la cruel separación de familias. Todo esto se suma al complejo sistema que vemos hoy. The world in general hasn't woken up to the fact that there is an entrenched system of oppression against Palestinians across Israel and the occupied Palestinian territories, wherever they may live, by the Israeli state. It's a system that's been put in place and maintained for decades, and it's that system that is the root cause of so many of the violations, the misery and the suffering that millions of Palestinians face on a daily basis. Una forma de entender esta segregación y opresión es analizando el sistema de documentos de identidad. Las personas israelíes judías solo tienen una tarjeta de identidad que les da derecho a vivir en casi cualquier lugar que deseen del país. Pueden circular libremente y tienen acceso a atención médica y a una gran cantidad de recursos. Para las personas palestinas, por el contrario, hay 4 tipos de tarjetas de identidad, si es que tienen alguna, y la clase de tarjeta que tienen determina el nivel de derechos del que pueden disfrutar y controla dónde pueden ir y qué pueden hacer. Una tarjeta verde significa que la persona está sometida al régimen militar, y una tarjeta verde con una dirección en Gaza significa que la persona está atrapada en una prisión al aire libre de 365 kilómetros cuadrados, sometida al bloqueo militar israelí en vigor desde 2007. Israel controla lo que entra y lo que sale, desde juguetes infantiles hasta suministros médicos. El 90% de la gente no tiene acceso a agua apta para el consumo, el 47% carece de empleo y el 56% vive en la pobreza. Las personas palestinas que tienen una tarjeta de identidad de Gaza no pueden ir a Jerusalén ni a Cisjordania, aunque tengan familia allí. Algunas de las personas que viven en Cisjordania son consideradas ilegales allí y pueden ser deportadas inmediatamente a Gaza si las descubre el ejército. Incluso se llevan décadas en Cisjordania. En cambio, si tienen una tarjeta verde con una dirección de Cisjordania, ahí es donde viven. Esa tarjeta verde significa que pueden vivir dentro de unos enclaves concretos que están rodeados de asentamientos israelíes ilegales. Y desde 2002 hay un muro y vallas de separación construidos a su alrededor que la población palestina llama el muro del apartheid. Tiene 8 metros de altura en algunas partes y 700 kilómetros de longitud. Eso es el doble de la altura del muro de Berlín y más de 4 veces su longitud. El 80% está construido dentro de Cisjordania y ocupa aún más tierras palestinas. Hay carreteras separadas para la población israelí y la palestina, cientos de controles por todas partes. Por no hablar de los 54 años de ocupación que han destrozado la vida de millones de personas palestinas. Los palestinos y palestinas con tarjeta de identidad de Cisjordania pueden viajar a Gaza y a Jerusalén Oriental solo si el ejército les da un permiso. Esta tarjeta de identidad azul es para la población palestina de Jerusalén Oriental, que puede viajar a la Cisjordania ocupada y también a Israel, pero no son personas ciudadanas de Israel, no tienen concedido un estatuto de residencia. Esto significa que no pueden votar en las elecciones nacionales israelíes y que, si están demasiado tiempo fuera de Jerusalén Oriental, por ejemplo, si salen para estudiar o trabajar en otro país o en otras partes de la Cisjordania ocupada, se revoca su residencia, por lo que no pueden regresar. Desde 1967, Israel ha revocado el estatuto de residencia a más de 14.600 personas palestinas de Jerusalén Oriental.
Por último, las personas palestinas ciudadanas de Israel que han pasado por todo es la gente que se quedó en Israel a pesar de la limpieza étnica en 1948. Vivieron 18 años entre 1948 y 1966 bajo el régimen militar israelí, que se les aplicaba exclusivamente a ellas y no a las personas israelíes judías. Se les dio la ciudadanía, pero no pueden ser nunca nacionales y gozar de igualdad a menos que se conviertan en judías, cosa que está prohibida por la ley. Son las únicas personas palestinas que pueden presentarse a las elecciones israelíes y votar en ellas, y pueden circular con relativa libertad, pero nunca se acabó con la desigualdad de que son objeto y sufren la discriminación institucionalizada a diario, incluso como miembros del Parlamento. Y como si este complejo sistema de tarjetas de identidad no bastara para segregar a la comunidad palestina, Israel introdujo en 2002 una ley que prohíbe la agrupación familiar. Eso es, niegan a la población palestina el derecho a vivir con sus seres queridos si sus tarjetas de identidad son diferentes. Y esta mujer es una de las miles de personas palestinas a quienes Israel no dará ninguna tarjeta de identidad. No puede viajar, no puede abrazar a su familia, solo verla a unos metros, al otro lado de la frontera. Echar raíces y la casa familiar son partes cruciales de lo que constituye una comunidad fuerte. Así que, para asegurarse de que las comunidades palestinas no pueden desarrollarse más, Israel hace casi imposible la concesión de permisos de construcción para viviendas palestinas. La población palestina vive, así, atrapada en un círculo vicioso. Para tener un alojamiento o desarrollar sus comunidades deben construir sin permiso, pero si lo hacen, Israel puede demoler las estructuras porque se construyeron sin permiso. En la actualidad, más de 150.000 personas palestinas viven bajo la amenaza constante de demolición y desalojo forzoso, muchas de ellas por segunda o tercera vez. En Cisjordania se derribó en 2020 una media de 18 estructuras palestinas cada semana. Ese mismo año, Israel emitió 1.094 permisos de construcción para solicitantes judíos y solo uno para una persona palestina. Eso se remonta a la esencia del problema. Para mantener el carácter judío del Estado, Israel desfavorece sistemáticamente a la población palestina mientras privilegia a la población israelí judía. Este privilegio racista está consagrado en las leyes, políticas y prácticas y permite que se tomen los recursos palestinos para beneficiar económicamente a las personas ciudadanas israelíes judías. The system of apartheid is the Israeli state's oppression and domination of Palestinians on a daily basis. It's the laws, the policies and the practices that it puts in place and then implements to control Palestinians' daily lives. And then there are the crimes of apartheid. The crimes of apartheid are those acts, those violations, those patterns of violations that Israel is committing to create and then maintain that system of apartheid. ¿Cómo se mantiene el sistema de apartheid? Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos llevan décadas documentando constantes violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Son la parte más visible y violenta de este sistema. A finales de mayo de 2020, había 4.236 personas palestinas recluidas en prisiones israelíes y 352 lo estaban sin cargos ni juicio, entre ellas 2 menores. Entre septiembre de 2000 y febrero de 2017, las fuerzas israelíes mataron a 4.868 personas palestinas en los territorios palestinos ocupados, entre las que había 1.793 menores, fuera del contexto del conflicto armado. Y Amnistía Internacional no sabe de ningún caso en el que un soldado israelí haya sido declarado culpable de haber causado deliberadamente la muerte de una persona palestina en los territorios palestinos ocupados desde 1987. Ese desequilibrio de derecho, justicia y rendición de cuentas es más patente que nunca cuando parece que una vida israelí judía tiene más valor que una palestina. El apartheid israelí y sus crueles y prolongadas estrategias desfavorecen deliberadamente a la población palestina donde quiera que viva, de modo que ésta no puede reclamar igualdad respecto de la población israelí judía ni disfrutar de ella. Look, everyone can make a difference. Together, we need to speak out on behalf of Palestinians. We need
to speak about the human rights violations that they are suffering. We need to talk about the apartheid, the system of apartheid to which they have subjected. Because by campaigning together, putting pressure on the Israeli state, we can have this system of apartheid dismantled. Join us, join our campaign. Everyone has the power to make a difference.